Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Todos los seres humanos del mundo somos iguales, sin importar la religión, la creencia, la raza, la edad, el género y mucho menos el color de nuestra piel. Con el paso de los años y el desarrollo de las sociedades se ha avanzado en materia de equidad. Sin embargo, para nadie es un secreto que las comunidades afrodescendientes aún enfrentan esferas de discriminación y exclusión. Hoy en nuestro programa haremos un recuento a través del tiempo, una lucha constante de esta población por el reconocimiento y respeto hacia los derechos humanos que finalmente nos involucran a todos. Bienvenidos. Nadie más que nosotros mismos para liberarnos. En Colombia, país multiétnico, viven aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres afrodescendientes. Existen regiones en nuestro país en los que la mayoría de su población es negra. Esta situación crea una inquietud por la historia del pueblo afrocolombiano, por conocer las raíces y fortalecer la identidad de estas comunidades. Aunque hay teorías de que la población afro ya existía en el territorio americano, tenemos como una historia continua de lo que pasa y cuándo llegaron, desde todo el tema de la esclavización, la llegada de los europeos a este territorio y buscando mano de obra, trajeron a los africanos para esclavizarlos en este territorio. En el siglo XVI fueron traídos los esclavos al departamento de Antioquia, principalmente para la explotación minera en municipios como Santa Fe de Antioquia, Zaragoza y Cáceres. Fue durante este tiempo que se empezaron a conformar los primeros enclaves de negros. Solo hasta el año 1991, por primera vez en la historia jurídica de la República de Colombia, la Constitución Política les menciona y reconoce como sujetos jurídicos con derecho de diferenciación positiva, con la denominación de comunidades negras. Empieza a inmigrar hacia el continente la población afrocolombiana a lo que hoy es Medellín. En esta vega de lo que llamamos el río Medellín o el río Aburrá, inicialmente habían unos ingenios azucareros. En el siglo XVI, siglo XVII, ya aquí en Medellín podíamos hablar que ya había presencia del afrocolombiano. Y es así como existían los grandes sembrados de caña, y alrededor de esos sembrados de caña se empezaban a gestar los procesos de liderazgo y de trabajo del afrodescendiente. Los historiadores señalan que entre 150.000 y 200.000 esclavos entraron por Cartagena y fueron distribuidos hacia el Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú. De estos, más o menos 80.000 se ubicaron en Colombia. Durante los primeros años, de cada 100 esclavos, 30 eran mujeres y los otros 70 eran hombres. Los esclavistas, o amos como se les hacía llamar, preferían a los hombres para realizar los trabajos que requerían fuerza, y las mujeres estaban destinadas para hacer las tareas domésticas y para traer más esclavos al mundo, como ellos mal lo llamaban. Actualmente el pueblo afrocolombiano está presente en 800 municipios del territorio nacional, incluyendo las regiones orientales y amazónicas. Los principales territorios afrocolombianos son las llanuras del Atlántico y del Pacífico, el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá y norte del Cauca. Antioquia es el segundo departamento con mayor población afro de Colombia. Colombia es el segundo en Latinoamérica, el primero es Brasil, segundo Colombia, y dentro de Colombia tenemos Antioquia como segundo departamento. En el territorio, en las 9 subregiones, tenemos 1.200.000 afro. Esa es la población afro en el departamento de Antioquia, pero está focalizada la mayor población en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y en el área metropolitana. En la conquista, cuando llegaron los primeros barcos a Cartagena, lo primero que hicieron fue traer a Antioquia los mejores negros, que fueron asentados en Envigado, en lo que es hoy La Doctora, y en Girardota, en la vereda San Andrés, y en Sopetrán, en el llano.
La población afrocolombiana vive en la actualidad un proceso acelerado de migración hacia centros urbanos como consecuencia de la violencia y el desplazamiento forzado. Es así como en las ciudades de Cartagena, Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín reside el 29,2% de esta población. Durante mi estadía en el municipio de Medellín, investigamos y encontramos que existen 70 asentamientos dentro de las comunas, y en partes, unas partes agrestes, otras partes que ya no son agrestes. La historia deja ver que los afrodescendientes han llegado a nuestro territorio por varias razones. Una de las principales como fuente de explotación para ejecutar los roles de esclavos, pero también la violencia y el desplazamiento forzado se ha perpetuado con el paso de los años y convertido en un factor determinante. Por otro lado, la búsqueda de oportunidades laborales, de acceso a los servicios de educación y salud, lo que se ha convertido en una búsqueda constante para tener una mejor calidad de vida. Manuel, representante de las comunidades negras en Medellín, es un vivo ejemplo para toda la población afro. Ha luchado durante años para que se reivindiquen los derechos de las comunidades afrodescendientes y así lograr romper algunos estigmas sin sentido. Yo nací en el municipio de Bojayá, Chocó, y a los 2 años llegué al municipio de Turbo. Y allí me crié, estudié, trabajé y luego en el año 1995 fui víctima de la violencia y llegué a la ciudad de Medellín. Desde hace 20 años estoy aquí trabajando, luchando por cambiar la historia, ¿no? Manuel es un hombre que se ha caracterizado por su tenacidad y constancia. En la región del Urabá contaba con un buen empleo, era profesional y apasionado por el deporte. Pero cuando llegó a Medellín, su vida cambió drásticamente, pues en esta ciudad no conocía a nadie, no sabía desenvolverse dentro de sus magnitudes y proporciones y finalmente no sabía cómo ganarse la vida. Aquí a Medellín llegué en cero, sin empleo y con la familia. Y entonces me tocó arrancar de cero. Estando aquí en Medellín sin empleo, nos organizamos con las comunidades, formamos organizaciones y constituimos, la última se llama FEDEAFRO, que es la máxima organización de comunidades negras de Antioquia. La lucha de los afrodescendientes ha sido por varias décadas un reto y un compromiso que tiene como único fin que sean reconocidos y tratados con igualdad. En algún momento tuve la oportunidad de ser empleado transitorio y muchas comunidades, muchas personas mestizas no les gustaba que yo fuera el jefe de ellos y me tocaba ganármelos con algún tipo de estrategia, compartiendo, haciendo deportes. Pero era difícil que me aceptaran. Sin embargo, yo entendía eso porque este es un país bastante racista. Aunque la esclavitud de los negros fue abolida en 1851, el problema del racismo y la discriminación aún persiste en la actualidad. Las personas que discriminan manejan una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los ubican un escalafón más arriba que ciertos grupos. Hay quienes plantean que las graves consecuencias económicas, sociales, culturales, educativas, políticas y espirituales que provocó la institución de la esclavitud están vivas y activas dentro de nuestra sociedad colombiana, unidas a los desequilibrios, inseguridades e injusticias propios del modelo de desarrollo económico y social capitalista promovido por las élites dominantes. Sus víctimas siguen siendo las poblaciones afrodescendientes, que reivindican la verdad, la justicia, la reparación, la equidad social y comunitaria. Sigue existiendo discriminación y racismo hacia esta población. O sea, siguen sintiendo ellos que la comunidad, incluso en las organizaciones del Estado donde ellos acuden, sigue habiendo racismo para sus comunidades, para sus personas. Cuando se discrimina a una persona por el color de su piel, esto no solo es un acto de violencia y agresión con el otro, sino un hecho de no querer aceptarse como ser humano. No mires el color de mi piel, sino el color de mi corazón.
Aproximadamente 200 millones de personas de descendencia africana viven en las Américas. De estos, cerca de 10 millones viven en Colombia, principalmente en las costas del Pacífico y del Caribe. La discriminación genera exclusión, en particular frente a la participación social, política, laboral y educativa. Continuamos con nuestro programa. Todos los seres humanos nacemos iguales ante la ley. Por lo tanto, deberíamos recibir el mismo trato tanto por las autoridades como por las instituciones estatales y privadas. El tema de la discriminación se resume en una sola palabra, que hay falta de ese respeto hacia las otras personas, hacia el otro, reconocer que el otro hace parte de una sociedad que está construyendo y saliendo adelante. Por eso nosotros hablamos de etnoeducación. Es la manera como desde la escuela empiezan los niños, las niñas, las familias, las comunidades educativas a pensar que existe otra persona que le aporta y construye. La situación de las comunidades afros también están expuestas al retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vida familiares, el racismo en las relaciones con las comunidades mestizas y blancas, la discriminación racial en la cotidianidad. Sin embargo, esta comunidad ha ganado espacios en la sociedad para mostrar que son personas competentes, con las mismas capacidades e inteligencia que las demás razas. Yo tuve la oportunidad de trabajar la ley de víctimas, trabajar el primer plan de desarrollo para las comunidades negras de Colombia, de trabajar la ley de regalías que le ha servido mucho a los municipios para mejorar sus recursos, y eso lo hice como vocero de las comunidades negras de Colombia. Muchas experiencias de racismo y discriminación ha tenido Manuel durante varios episodios de su vida, pero con inteligencia y paciencia ha logrado buscar las mejores estrategias para que la gente lo acepte, tanto a él como sus costumbres y raíces. Es difícil para un niño que no conoce el otro color o la otra etnia o raza, entender que aceptarlo de un momento a otro. Entonces toca enseñarle, contarle la historia africana. Yo, por ejemplo, aplico una frase de Mandela que para trabajar con el adversario, con el enemigo o con el contrario, hay que hacerse amigo de él y luego convertirlo en su mejor amigo. Haciendo un sondeo a diferentes personas en la ciudad de Medellín, encontramos que el racismo sigue latente y estamos muy lejos de superar los imaginarios de razas superiores. Bueno, sí, eso es evidente que en las diferentes instituciones donde uno llega o llega algún familiar de uno a buscar un servicio o un empleo, siempre hay la discriminación, eso es latente. Creo que sí existe una discriminación hacia esta comunidad porque nosotros como sociedad a veces no aceptamos que las personas son diversas, o sea, que vivimos en un mundo que cambia y que las personas tienen unas culturas diferentes. En un bus me ha tocado presenciar que hay personas que ven a una persona afro y miran, dudan antes de sentarse al lado de esa persona. Muchas veces no se sientan al lado de esa persona. Increíblemente, en el siglo en que estamos y todavía se ve. Los derechos más vulnerados en esta comunidad es el derecho al trabajo. Porque en algunas instituciones, por ejemplo, 10 blancos solicitan trabajar y un negro, y muchas veces el rechazado es el negro. A veces escucho que las personas se cruzan de andén solamente porque hay una persona afro y siento que no es pues como muy coherente con la actualidad. Lady Mosquera es una mujer afrodescendiente de padres chocuanos, pero nacida en la ciudad de Medellín. Estudiante de lenguas extranjeras en la Universidad de Antioquia y madre de un niño, la cual expresa que ser negra le ha traído en ocasiones algunas dificultades a nivel social. Sin embargo, ha sabido manejarlas y seguir su vida. He sentido discriminación de alguna manera. Es más, creo que siempre ha estado, sino que se ha desplazado, se ha movilizado, como casi todos los movimientos. No puedo decir que no han habido cambios porque sí. Han surgido cambios y se han visto, pero no han sido lo suficientemente impactantes como para decir pues que las condiciones han mejorado mucho. No. Como reflexión, Lady expresa que hoy más que nunca el racismo no tiene sentido en un mundo multicultural, en el cual las relaciones se deben basar en el respeto y la tolerancia frente a las diferencias. Pues si ellos se sienten diferentes a un ser humano,
que tengan todo el derecho de juzgar a otro, pero hasta donde tengo entendido, pues la especie humana es una sola, entonces no entiendo por qué hacer diferenciación de blanco, negro, amarillo, rojo, eso no tiene razón, pues yo no le veo como sentido a eso, no me parece lógico, porque es que en realidad es una sola especie y es la humana. En el año 2014, el Consejo de Medellín acogió la propuesta de la implementación de diferentes políticas públicas, a través de las cuales se busca mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de todas y todos los afrodescendientes en la ciudad, la cual se basa en el compromiso de reducción de discriminación y segregación, así como las desigualdades e inequidades entre ciudadanos. Día a día esas brechas se deben de ir minimizando y desde la Alcaldía de Medellín hemos venido adelantando unos procesos fundamentales de inclusión social, como es la construcción de lo que va a ser la política pública para comunidades afrodescendientes. Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad. Al menos 35 pueblos indígenas están en riesgo de extinción y más del 12% de la población afrodescendiente está sufriendo los impactos del desplazamiento. Continuamos con nuestro programa. Las comunidades indígenas y afrodescendientes comparten en la ciudad indicadores precarios. Las estadísticas realizadas por la Alcaldía de Medellín arrojan que existe un diferencial de más de 6 puntos de 10 entre la tasa de analfabetismo de la población afrodescendiente frente a la población mestiza o blanca. Bueno, las principales problemáticas que tenemos son los temas de falta de atención en los temas educativos, en los temas de desarrollo, en los temas de fortalecimiento organizacional. Por eso nosotros en la Gerencia de Negritudes, que es Inclusión Social, hace un programa desde la Ruta F. Estamos hablando de Antioquia, la más educada, ocupada con todo el tema de educación, y por eso hablamos de etnoeducación. La superación de esta problemática educativa e inclusiva requiere de la intervención especial del gobierno en estrecha coordinación con los gobiernos departamentales y municipales. Es el caso de la Alcaldía de Medellín, que pretende con sus proyectos que se haga una verdadera inserción de las comunidades en la ciudad. Desde la Personería de Medellín tenemos la idea de trabajarle a trato diferencial como prioridad para esa población afrodescendiente. Sabemos que en la ciudad existimos alrededor de 2,5 millones de personas y según la encuesta de calidad de vida 2009, reitero 2009 porque fue sobre la que trabajamos, porque la política pública se basa en ella, son alrededor de 170.000 afros en la ciudad, divididos en las diferentes comunas y zonas céntricas de la ciudad. La etnoeducación afrocolombiana no solo debe consistir en una reforma curricular o en una llamada cátedra afrocolombiana, sino que debe convertirse y asumirse como un movimiento pedagógico nacional de construcción de una nueva ciudad, en la que se enseñe a todas las raíces y se enseñe acerca de las etnias colombianas. Nosotros proponemos desde la etnoeducación hacer una sombrilla, donde los saberes que tienen los indígenas, los afro, los raizales y los rom, más lo del grupo mayoritario que es el blanco mestizo, todos vayan a la escuela. Y así una persona que vive en un territorio intercultural como este aprenda a trabajar y a entenderse con el otro. En este momento, desde la Gerencia de Negritudes, hace 2 años empezamos a trabajar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la malla curricular de etnoeducación. Nos reunimos en el santuario del municipio de la región del Oriente, en el municipio de Santuario. Nos reunimos en esa época 680 maestros y nosotros fuimos los que creamos y organizamos, con la colaboración del gerente de Negritudes, la malla curricular unificada. Esa malla es una malla que nos ha servido para trabajar en etnoeducación, para trabajar afrocolombianidad en las instituciones. Marta Borja es una etnoeducadora, criada en el Chocó, quien ha desempeñado su labor durante 8 años en el municipio del Peñol, con una mirada diferente y una propuesta basada en el trato respetuoso por las diferencias.
Se ha logrado mucho la visibilidad de nosotros los negros, mucho el caso mío, el trabajar, el compartir en una comunidad educativa que es de personas blancas. Entonces, contarles mis costumbres, mis tradiciones, hacer intercambios culturales con ellos, incluir toda la gente de un municipio, eso es algo que es muy bonito, es algo que es hermoso. Con iniciativas como la creación de la Casa de Integración Afrocolombiana, que van en pro de la integración y el desarrollo social de la población afrodescendiente ubicada en la ciudad, se observa que Medellín está creando acciones que promueven la inclusión. En Medellín actualmente hace poco se inauguró la Casa de Integración Afrocolombiana, que incluso venía ya trabajando, solo fue la inauguración hace poco, y han estado tratando los temas de inclusión y de valoración de las personas afro en la ciudad. O sea, que se entienda la diferencia y que podamos mirarnos todos iguales. En esta casa se presta asesoría a la población afro y se ofrece el espacio para la realización de actividades y eventos organizados por la comunidad. Se ha abierto este espacio, se ha construido la Casa de Integración Afrocolombiana, que en el fondo es un espacio también cultural. Posee unas buenas instalaciones sin ser la panacea, sin ser lo óptimo, ¿cierto? Como edificio para desarrollo de programas culturales, pero aquí podemos comenzar. Estamos en la dinámica de, en este momento, lograr recursos. Los pueblos afrodescendientes deben movilizarse por todos los medios necesarios para reivindicar y conquistar la humanidad de sus ancestros y con ella la suya propia. Deben fortalecer el proceso organizativo étnico e implementar activamente la movilización social para denunciar y conquistar sus derechos humanos, enseñar la etnoeducación y los estudios afrocolombianos para que cada niño y cada joven conozca la historia, los valores de la identidad afrocolombiana, los derechos y la deuda histórica que deben cobrar con su lucha organizada y consciente. Colombia, Antioquia, Medellín deben entender que somos una población importante, que hemos aportado a la construcción de esta nación, de la ciudad, del departamento, que necesitamos más oportunidades, que merecemos más oportunidades y que somos personas que merecemos estar en igualdad de condiciones. Somos gente buena, gente muy capaz, gente inteligente, gente que de un momento a otro puede cambiar la historia de ciudad. Hemos avanzado frente al reconocimiento y respeto de la diversidad humana. Sin embargo, cada día se presentan situaciones y vulneraciones a los derechos humanos de diferentes poblaciones que debemos reflexionar y compensar esta deuda histórica que tenemos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios, sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Agradecemos a la joyería Aura por los accesorios del día de hoy. Hasta pronto. TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Todos los seres humanos del mundo somos iguales, sin importar la religión, la creencia, la raza, la edad, el género y mucho menos el color de nuestra piel. Con el paso de los años y el desarrollo de las sociedades se ha avanzado en materia de equidad. Sin embargo, para nadie es un secreto que las comunidades afrodescendientes aún enfrentan esferas de discriminación y exclusión.
Hoy en nuestro programa haremos un recuento a través del tiempo, una lucha constante de esta población por el reconocimiento y respeto hacia los derechos humanos que finalmente nos involucran a todos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a la Personería. Llegaron desde todo el tema de la esclavización, la llegada de los europeos a este territorio y buscando mano de obra, trajeron a los africanos para esclavizarlos en este territorio. En el siglo XVI fueron traídos los esclavos al departamento de Antioquia, principalmente para la explotación minera en municipios como Santa Fe de Antioquia, Zaragoza y Cáceres. Fue durante este tiempo que se empezaron a conformar los primeros enclaves de negros. Solo hasta el año 1991, por primera vez en la historia jurídica de la República de Colombia, la Constitución política, nadie más que nosotros mismos para liberarnos. En Colombia, país multiétnico, viven aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres afrodescendientes. Existen regiones en nuestro país en los que la mayoría de su población es negra. Esta situación crea una inquietud por la historia del pueblo afrocolombiano, por conocer las raíces y fortalecer la identidad de estas comunidades. Aunque hay teorías de que la población afro ya existía en el territorio americano, tenemos como una historia continua de lo que pasa y cuando... Les menciona y reconoce como sujetos jurídicos con derecho de diferenciación positiva, con la denominación de comunidades negras. Empieza a inmigrar hacia el continente la población afrocolombiana a lo que hoy es Medellín. En esta vega de lo que llamamos el río Medellín o el río Aburrá, inicialmente habían unos ingenios azucareros. En el siglo XVI, siglo XVII, ya aquí en Medellín podíamos hablar que ya había presencia